voy a mostrar un caso de un paciente que ingresa por presentar disnea progresiva. Además de eso, tiene una hipertensión arterial diferencial bastante elevada y algunas características clínicas que sugieren insuficiencia aórtica. Acá en esta primera visión, que es una visión de eje largo parasternal, una ventana que no era muy óptima, entonces no podemos ver muy bien aquí la válvula aórtica, pero nos llama la atención, en primer lugar, una dilatación de la cavidad ventricular izquierda. Vean que la cavidad ventricular izquierda tiene un diámetro diastólico de 7,9 centímetros y cuando determinamos la masa, el índice de masa está en 228 gramos sobre metro cuadrado de superficie corporal con un grosor relativo de la pared de 0,36, lo cual sugiere una hipertrofia excéntrica severa. Entonces, esto es lo primero que nos llama la atención. Un ventrículo izquierdo dilatado con una función ventricular que pareciera estar normal o levemente disminuida. También vemos un aumento del tamaño de la aurícula izquierda y bueno, la válvula aórtica no se ve perfectamente, pero es una válvula aórtica pues que tiene algunos cambios degenerativos y no se observa en esta ventana completamente bien. Ahora vamos a pasar acá a otra imagen. Ya aquí colocamos color a nivel de la válvula aórtica y observamos un aliasing excéntrico que se dirige hacia el septum interventricular sugestivo de una insuficiencia aórtica más que leve, por lo menos moderada o más que moderada. Se ven que ese YEG es un YEG importante, que cubre una buena parte del tracto de salida ventrículo izquierdo, aunque aquí no podemos verlo totalmente perpendicular a la imagen. Vean las características del Y de insuficiencia aórtica. Es totalmente excéntrico, se dirige hacia acá arriba. La presencia de Y excéntricos generalmente sugiere que hay restricción de uno de los velos o hay un colapso de uno de los velos. Y eso hace que el Y no se dirija de manera central, sino se dirija de manera excéntrica. Entonces, ya aquí vemos un paciente que está dilatado con una función ventricular no tan deprimida o una función ventricular normal con un Y excéntrico de estas características a nivel de la válvula aórtica, pues ya tenemos como primera opción un diagnóstico de insuficiencia aórtica en este paciente. Continuamos mirando, acá vemos la válvula mitral, la Y de rehabilitación leve, y en esta visión apical de 4 cámaras, pues ya nos llama la atención una aurícula izquierda que pareciera estar dilatada y un ventrículo izquierdo, pues que se ve dilatado, pero con una función ventricular impresiona estar o normal o levemente disminuida. Continuamos avanzando. Acá se le hace el volumen biplano a la aurícula izquierda y conseguimos que tiene un valor de 55 ml sobre metro cuadrado, lo que indica una dilatación severa de la aurícula izquierda. La función diastólica es una función diastólica tipo 1, con lesiones de llenado normales. Y ahora nos vamos a una visión apical de 5 cámaras para tratar de ver ese YEG de regurgitación aórtica. Vean que es un YEG muy excéntrico que se dirige hacia el sector interventricular y prácticamente llega hasta el ápice, que es un YEG significativamente aumentado. Y estamos tratando de ver el PISA, que son las capas de velocidad isoconcéntricas que están justo antes de la válvula aórtica. En este caso, el PISA es más difícil de ver cuando tenemos un paciente con insuficiencia aórtica y lo comparamos con un paciente con insuficiencia mitral, pero en la insuficiencia aórtica pues también se puede hacer PISA y es uno de los criterios cuantitativos para determinar severidad. Acá también vamos a colocarle varianza para ver en color verde si se ve un poco mejor. Y bueno, aquí tenemos un Doppler continuo a nivel de la válvula aórtica. Como es muy excéntrico, pues no me lo toma completo. Pero aquí ya nos llama la atención cuando hacemos el tiempo de mi presión, que es una caída muy aguda, muy pendiente. Y esta caída muy pendiente pues sugiere que el paciente tiene una insuficiencia aórtica severa. Tenemos un tiempo de impresión de 172 milisegundos. Generalmente cuando está entre 200 y 500 pues sugiere insuficiencias aórticas moderadas y más de 500 insuficiencias aórticas leves. Pero cuando esta caída es abrupta, cuando estas presiones se igualan muy rápidamente, es uno de los criterios para hacer determinación de insuficiencia aórtica severa. Acá vamos a hacer una medición de la fracción de eyección. La fracción de eyección pues, puede estar afectada por la sobrecarga de volumen en estos pacientes. Y en este caso
vamos a tener una fracción de eyección levemente disminuida en 47%, que puede estar en relación con esa sobrecarga de volumen crónica que tiene este paciente. Vemos otras imágenes. Vamos a tratar de buscar ese jet de regurgitación en otras visiones. Vamos a buscarlo en 5 cámaras, en 3 cámaras, en visión subcostal, en todas las maneras posibles. Y acá pues nos llama la atención en este zoom, en una visión apical de 3 cámaras, como uno de los velos pareciera estar prolaxando, que sería este que está a este nivel. Vamos a observarlo acá con más detalle, cuadro por cuadro. Impresiona ver un prolaxo de este velo y posiblemente él sea el responsable de que haya un jet de regurgitación excéntrico, ¿no? Entonces, este pudiera ser el mecanismo de la insuficiencia aórtica. Acá lo vemos nuevamente y acá estamos tratando de hacer una medición de PISA, pero bueno, aquí hay una visión donde se observa mejor, que es en la visión subcostal, que sería esta. En este caso, realizamos un desplazamiento de la línea base hacia el lugar donde está la regurgitación. Como la regurgitación en este caso se está acercando al transductor que está aquí arriba, pues movemos la línea base hacia allá, de manera que se nos separa en capas isoconcéntricas de color justo donde está el área de isoconvergencia o PISA a este nivel. Vamos a colocar zoom y observen cómo en el momento de la regurgitación acá se forman unas capas y se separan una capa de color rojo y azul. Allí debemos tratar de buscar para hacer la medición. Y vamos avanzando cuadro por cuadro. Y yo creo que este es el lugar donde lo vemos mejor. Este sería la vena contracta, este sería el área de isoconvergencia y este sería el Y de regurgitación. Entonces nos vamos a medir PISA, PISA insuficiencia aórtica y medimos desde la vena contracta hasta el lugar donde se produce el cambio de rojo a azul. También podemos medir allí la vena contracta, que en este caso sería de 0,9 centímetros. Y luego nos vamos al Y de regurgitación para hacerle la medición del PISA, en este caso del trazado de la regurgitación aórtica. Y ya con esto obtendríamos un valor de ORE y de volumen regurgitante. En este caso nos da un ERO o ORE de 1,4 centímetros cuadrados, ya por encima de 0,3 se considera severa, y un volumen regurgitante de 272 ml también está en condición de severidad. Y ya con estas características, con un paciente que tiene un ventrículo izquierdo dilatado, podemos decir que este paciente tiene una insuficiencia aórtica severa. Y por último, nos vamos en la visión supraesternal. Allí en la visión supraesternal, observen acá el callado aórtico, colocamos color a nivel de la aorta descendente. Observen el flujo anterógrado y el flujo retrógrado que estaría dado por el color rojo. Es el flujo que se regresa debido a la insuficiencia aórtica. Entonces allí vamos a colocar una muestra de Doppler pulsado y en esa muestra pues vamos a observar el flujo anterógrado que sería este y este sería el flujo retrógrado. Observen que es holodiastólico. Entonces, la presencia de un flujo retrógrado holodiastólico a nivel de la aorta descendente torácica, visto con Doppler pulsado, nos sugiere una insuficiencia aórtica severa. Si queremos cuantificarlo, le hacemos un trazado a ese flujo y ese trazado nos va a dar un valor que se llama BTI. En este caso nos da un valor de BTI de 30,8, que sería este que está aquí. O sea, un valor de BTI por encima de 15 centímetros con un flujo retrógrado o holodiastólico a nivel de la aorta descendente torácica con Doppler pulsado es sugestivo de una insuficiencia aórtica severa. Entonces, en resumen, en este paciente tenemos en primer lugar un ventrículo izquierdo muy dilatado, con una función sistólica levemente disminuida, crecimiento auricular izquierdo, una válvula aórtica que ya luce de por sí anormal y en la cual en la visión apical de 5 cámaras podemos ver que uno de los velos está prolaxando y eso genera un jet de regurgitación aórtica excéntrico. Y bueno, dentro de las características de severidad, en este caso, pues vemos tiempo de hemipresión acortado, un ERO y un volumen regurgitante aumentados y por último, conseguimos un flujo holodiastólico a nivel de la aorta descendente torácica, con lo cual en este paciente desde el punto de vista ecocardográfico podemos confirmar que tiene una insuficiencia aórtica severa.